Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a otro episodio más de Residuos Peligrosos. Nada más que ahora me encuentro solita, me dejaron sola mis pichochos. Entonces, pues, hola pichochos a ustedes. Ahora ustedes van a ser mis pichochos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Antes que nada, me gustaría invitarlos que nos dejen sus comentarios, que le den like, que se suscriban. Semanalmente vamos a estar subiendo episodios. ¿Y cuál es la idea? La idea es, pues, platicar cosas cotidianas de la vida. Y en esta ocasión quiero platicar un poco más de una emoción que me llama mucho la atención, que yo la he vivido muy de cerca y que me costó mucho trabajo el saber manejarla. Es una emoción que normalmente la vemos o la sentimos y la verdad es que nos sorprende la manera en la que reaccionamos cuando la vivimos. Antes que nada me gustaría platicar. Las emociones nos sirven aparecen en nuestro cuerpo porque nos preparan para alguna circunstancia. Normalmente es una circunstancia, una situación de supervivencia y bueno, pues la verdad es la ira, que es la emoción de la que vamos a hablar en esta ocasión, la ira. Y me río. Bueno, la ira, sé que no es para reírse, pero sí, como lo mencionaba en un principio, sí es una emoción que a mí me costó mucho trabajo. Y bueno, estamos hablando que en esta ocasión vamos a hablar de la ira, que es una emoción que nos prepara para una situación y que normalmente nos toma desprevenidos y eso hace que reaccionemos de manera rara o muchas veces nos hace reaccionar de una manera en que decimos, o sea, ni yo me lo esperaba, yo no me esperaba. La mayoría de las veces reaccionamos de una manera agresiva, otras veces reaccionamos de una manera, o sea, huyendo y en otras ocasiones reaccionamos o nos sorprende la manera en la que lo estamos viviendo. Me gustaría también comentar que actualmente estamos viviendo tiempos donde el hecho de que tengamos todo inmediato nos está costando trabajo tener esa tolerancia y el comprender lo que estamos viviendo cuando vivimos la ira. Entonces, para muchas de las mamás que nos están viendo, también me gustaría comentar que es importante que también nuestros hijos vivan pues sientan esta preparación. Hay hay un psicólogo que se llama Paul Ekman, que me gusta mucho. Él fue el que determinó que son seis principales emociones y cómo lo determinó. Hizo un estudio bien interesante que lo hizo con una tribu, una comunidad que se llama Yanomami y les puso a estas personas, les puso unas imágenes de otro lugar, de unos esquimales, y no entendían, los Yanomamis no entendían ni el idioma, ni comprendían en dónde se encontraban, ni lo que estaban viviendo. Sin embargo, lo que él quería era que les dijeran qué emoción estaban sintiendo las personas que estaban viendo. Y es muy chistoso porque no es importante, no es indispensable que tengamos el mismo idioma, que tengamos la misma cultura, que tengamos el mismo color, es universal. Entonces ellos pudieron detectar y determinar perfectamente qué emoción estaban sintiendo los esquimales, a pesar de que pues no se pueden entender por ninguna de las razones, ni por cultura, ni por idioma, ni por costumbre, ni por nada. Entonces, y coincidían verdaderamente con la emoción que estaban viviendo. Por eso es que se determinó que son esas seis principales emociones de las que acabo de mencionar. En realidad, no sé si algunos de ustedes o la mayoría han llegado a ver la película
esta de las emociones. Está bien interesante porque la ira es la que hace que todo cambie y eso hace principalmente la ira en nuestra vida. Cuando nosotros, los principales cambios que hay en la vida de cada uno de nosotros, casi siempre está la ira, es cuando aparece, porque normalmente la ira nos hace transformar, nos da esa fuerza para poder cambiar, transformar o hacer cosas grandes. Entonces, por eso es que es importante que sepamos que la ira puede ser transformadora. Entonces, no es tan mala, no es tan negativa como muchos piensan, que muchas veces hasta manejamos eres iracundo, bueno, pues ya tiene, o sea, tiene una ira que bueno. Y me incluyo en esta ocasión, sin embargo, la ira no canalizada correctamente, la ira asociada con la frustración, como lo mencionaba en un principio, esa es la parte preocupante de no saber manejar la ira. No es golpear, no es huir de la situación, que muchas veces es la manera en la que reaccionamos porque nos sorprende, pero no es la manera correcta. Ahora, si nos quedamos callados o si lo guardamos, bueno, la ira se convierte en un resentimiento, cosa que tampoco es importante, no, así es importante, es muy importante de hecho. Eh, es importante que no nos lo guardemos, es importante que sepamos que si nos quedamos con esos resentimientos se convierte a la larga en depresión, se convierte a la larga en sentimientos eh, pues tristes o que vienes arrastrando con otras personas. Y bueno, lo importante de esto es que sepamos manejarla. ¿Cómo podemos aprender a canalizar la ira? Me gustaría darles algunos tips. Uno, primer punto, me gustaría decir que pensemos antes de hablar. La mayoría de las veces cuando hablamos teniendo esta emoción a flor de piel y que estamos enojados, que estamos furiosos, decimos cosas que después nos arrepentimos, decimos cosas que luego ni siquiera nos acordamos, decimos cosas que no queríamos decir o que ni siquiera teníamos que decir, porque a veces hasta sacamos cosas que ni siquiera tenían que ver con lo que estamos viviendo en ese momento. Entonces sí es muy importante que pensemos muy bien antes de hablar. Consejo número 2. Si muchas de las personas les rebasa la ira, entonces pues tratemos de calmarnos un poco para poder hablar. Hablar con esta emoción, no podemos ser claros, no podemos tener una comunicación asertiva, no. Normalmente mezclamos ya otros sentimientos y mezclamos o le ponemos un poco de nuestra cosecha para que podamos transmitir lo que en ese momento estamos viviendo, que es la ira, y no es el objetivo, o sea, el objetivo es, o sea, el expresar lo que queremos transmitir. Entonces, tratemos de calmarnos, tratemos de tomar un poco de esa pausa para poder explicar qué es lo. Consejo número 3. Muchas veces me gustaría recomendar que el ejercicio nos pueda ayudar. Dependiendo de la personalidad de las personas, también, sí se escuchó un poco raro, personalidad de las personas. Bueno, la personalidad de los seres depende mucho del tipo de ejercicio o de actividad que te gustaría hacer. Entonces, por ejemplo, pero sí lo recomiendo porque nos calma, generamos dopamina, que es la hormona del placer. Entonces, por muchas razones, si por la circunstancia que sea, tenemos ira en ese momento, estamos enojados, estamos furiosos, bueno, pues entonces, eh, pues mucha gente le gusta caminar, a muchas personas como a mí me gusta correr, otras personas les gusta meditar, posiciones de yoga, otros les gusta patear el balón, etc., ¿no? Hay muchísimas clases de ejercicio, por eso decía que dependiendo de su personalidad,
pueden ser actividades donde te muevas mucho y donde sudes y donde, bueno, saques muchísimas toxinas y todo eso, pero habrá otras personas que les gusta más la situación más calmada, más tranquila y eso también ayuda. Consejo número 4. Me gustaría también comentar que otro punto, otra recomendación, viene siendo el receso. Si nosotros hacemos una pausa a lo largo de este momento de crisis que estamos viviendo, que es ese momento de enojo, de ira, si tomamos un receso, si hacemos una pausa, también calma la situación, no nada más para nosotros. Consejo número 5. Ese momento de enojo, de ira, si tomamos un receso, si hacemos una pausa, también calma la situación, no nada más para nosotros, sino para toda la situación que se está viviendo. Es importante que, como otro punto, también me gustaría sugerir que identifiquemos las soluciones. La mayoría de las veces cuando nos rebasa el enojo, la ira, nos enfocamos mucho a lo que estamos sintiendo en ese momento. Nos enfocamos mucho a que alguien nos lastimó y nos hizo enojar, que alguien nos causó ese daño y por eso estamos enojados, o que alguien no hizo o que no pasó lo que tenía que pasar y que eso también nos causa esa frustración y ese enojo. Consejo número 6. Sin embargo, es importante que nos esforcemos por encontrar cuál es realmente el problema para poder detectar cuál podría ser la solución y no concentrarnos nada más en lo que estamos sintiendo y en lo que estamos viviendo. Eso nos va a hacer que seamos más objetivos y que realmente sirva, como mencionaba antes, como una ira transformadora y no nada más como una emoción que estamos sintiendo que nos rebasa y reaccionamos. Entonces, si logramos identificar el problema y la posible solución, bueno, pues nos va a transformar precisamente lo que está sucediendo. Consejo número 7. Entonces, si logramos identificar el problema y la posible solución, bueno, pues nos va a transformar precisamente lo que está sucediendo. Eh, Normalmente a mí me gustaría como otro punto de ayuda. Me gustaría comentar que también nos sirve mucho el hecho de cuando estamos enojados, es muy difícil que veamos o que sintamos lo que también nosotros hicimos en esa ocasión. Entonces es muy fácil echar culpas, es muy fácil decir, bueno, es que tú hiciste, es que tú, pues no sé, no, o no lo hiciste. Entonces, si nosotros hacemos un esfuerzo y hablamos en primera persona, qué es lo que nos corresponde a nosotros, o qué hicimos nosotros, o qué responsabilidad asumimos en ese momento, también va a ayudar mucho para que la situación se calme, las aguas se calmen un poco y se pueda llegar a un arreglo y no se vea como un enojo, una reacción que se rebasa y bueno, pues ahí se quedó, ¿no? Y finalmente no hay una transformación. Consejo número 8. Otro punto importante que considero uno de los más importantes es no guardar rencor. ¿Cuántas veces lo traemos arrastrando? Y por ello es que hice hincapié que no nos quedemos con ese enojo, que no lo guardemos, que no huyamos de él. Yo conozco muchas personas, yo creo que de hecho yo entré en todos los parámetros de yo me enojaba, aventaba cosas, gritaba o a veces huía. Sin embargo, no es la manera correcta de afrontar las situaciones. Entonces,
eso hace que también traigas arrastrando el rencor. En esta ocasión, si no logramos cambiar, si no logramos el hablarlo, si no logramos el llegar a un acuerdo, el enfocarnos en una solución, en encontrar el problema, el no ofender, que son los puntos que mencionaba antes, entonces vamos a guardar muchos rencores y no es sano ni para nosotros, ni para la relación, ni para tus emociones, ni para, a la larga, para nadie. Consejo número 9. Otro, yo creo que este punto que voy a mencionar ahorita, no toda la gente lo puede manejar, sin embargo lo pongo sobre la mesa, hay personas que les puede funcionar y me gustaría que la persona que no lo pueda manejar, pues de todos modos no se sienta ofendido en caso de que la otra persona lo esté manejando. Y es recurrir al humor. Si nosotros estamos enojados, si nosotros estamos iracundos, si nosotros estamos viviendo una situación que nos supera en esa emoción y recurrimos al humor, bajan los ánimos y la tensión sobre todo. Entonces podemos encontrar soluciones, podemos hablar de una manera sin ofender, podemos ser más objetivos, que forma parte de lo que estamos hablando, que es la manera en que podemos transformar esta emoción en una situación que nos puede ayudar. Consejo número 10. De las recomendaciones que me gustaría dar es pues algunas opciones de relajación. Yo sé que muchas veces y más cuando estamos enojados lo que menos queremos es relajarnos. Creo que es lo último que queremos porque lo que queremos y la fuerza que nos da la ira, el enojo, pues obviamente queremos salir corriendo, queremos que nos la pague la persona o la circunstancia que nos hizo sentir esto. Sin embargo, si tomamos opciones de relajación, por ejemplo, escuchar música, y no nada más estoy hablando de música que te calme, música, orquesta y todo eso, no, para nada. O sea, podemos escuchar música, muchas veces la música que más te guste, que te haga cantar, que te haga moverte, también te puede relajar. Pues mucha gente recurre a la meditación, es una excelente opción. Puede ser una muy buena opción, no siempre y no todas las personas tienen esa paciencia o les gusta, pero también el escribir puede ayudarnos. O sea, puede ser una muy buena opción para calmarnos. Son opciones para tomarlo con calma, el escribir, ya sea que te gusta escribir algunas palabras o muchas personas les gusta escribir su diario. También es una muy buena opción el escribir. Ahora, si cualquiera de las opciones anteriores que estuve mencionando no te funciona, pero trata de llevarlo a cabo, no te quedes nada más con la idea de, pues no me va a funcionar ninguno. No. Tratemos de llevarlo a cabo. Vas a ver que te va a ayudar muchísimo para mejorar tus relaciones. Pero si cualquiera de esas no te funciona, bueno, pues hay que recurrir siempre a un experto, llámese psicólogo, psiquiatra, tu médico. Siempre es importante que recurramos porque muchas veces, muchas veces puede ser un trastorno mental que te esté llevando a que cuando te enojes te sales de tus casillas y hagas cosas que ni siquiera a veces te acuerdas después, o a veces llegas a hacer ciertas acciones o tienes cierto patrón de enojo que es demasiado fuerte. Siempre es bueno ir con un profesional y que él revise que pues si hay algo que vaya más allá, si necesites algún tipo de terapia o a veces hasta algún tipo de medicamento, de medicamento.
Listo. Me gustaría comentar que la mayoría de las veces la ira también se ha manejado de una manera sexista, por decirlo de alguna forma, porque sobre todo a las mujeres siempre nos han enseñado que nos quedemos calladas, a que pues no digamos lo que, no expresemos lo que sentimos, no expresemos lo que no nos gusta, pero tampoco está bien. Muchas veces también como mamás tendemos a decirles a nuestros hijos que se queden callados con las emociones que están viviendo y tampoco está bien. Muchas veces, por ejemplo, el niño se siente frustrado, se siente triste y está llorando, por ejemplo, y muchas veces nosotros somos los primeros que le decimos, a ver, ya, cálmate, no pasó nada y ya, deja de llorar. Y no es así, o sea, lo más importante es que enseñemos a los niños y que aprendamos nosotros a detectar estas emociones. En este caso, la ira. Si nosotros nos quedamos callados, ya sea mujer, ya sea niño, ya sea quien sea, no se vale. ¿Por qué? Porque se convierte en un problema y normalmente es un problema para nosotros. Es más fácil enseñar a una mujer que sea sumisa, que se quede callada, que no diga nada, que no exprese. ¿Por qué? Porque pues no toda la gente le gusta que le digan lo que piensan. Es importante, para terminar, decir que recordar que la ira es transformadora siempre y cuando nosotros la llevamos a cabo. Si nosotros, todos los cambios importantes y fuertes en la vida son porque está el enojo detrás de todo esto. Estamos enojados por siempre vivir esta situación. Entonces eso nos lleva a tener a hacer un parteaguas y esos cambios sociales fuertes, todo eso siempre lo ha llevado, siempre ha estado detrás un enojo, una ira. Entonces, claro que es una emoción importante, por eso quise platicar hoy de la ira, porque es una emoción muy importante, muy interesante, sin embargo, muy pocas veces nos enseñan a manejarla, muy pocas veces la podemos detectar dentro de nosotros mismos. Entonces, sí es importante que sepamos que puede transformar, pero también nos puede hundir. Entonces, por eso es que, aunque aparece en momentos pues vulnerables, es importante que sepamos encontrarla y manejarla. Pues, terminamos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a mis pichochos por escucharme, por verme. Los quiero invitar a que nos sigan, nos escuchen. Estamos en todas las plataformas. Semanalmente sacamos un episodio nuevo. Muchas veces me acompañan mis hijos. Otras ocasiones estoy yo como ahorita sola. En otras ocasiones vamos a invitar a algunas personas. Sin embargo, yo sé que algunos de los temas que abordamos o que abordo aquí son serios. No lo tomen personal. El otro día platicaba con mis hijos y pues sí tenemos un humor medio oscuro. Entonces, lo más importante de todo esto es despertar una conciencia porque nadie nos enseña cómo vivir. Entonces, para ello estamos nosotros como residuos peligrosos, precisamente para que no nos quedemos con nada. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.